Hola, mi nombre es Chris Ávila y les voy a exponer sobre la sintaxis básica de Python. Bien, empezamos con la estructura. Tenemos dentro de este espacio vamos a ver los temas en indentación, los tipos de datos, los operadores, los comentarios, las variables, las listas, las tuplas y los diccionarios. Bien, dentro de la indentación como primer punto, Python utiliza la indentación para delimitar la estructura, permitiendo establecer bloques de código que no existen comandos para finalizar ni llaves ni líneas con las que podamos delimitar ese código. Los únicos delimitadores existentes son los dos puntos, ¿verdad? Que son con los que Python maneja dentro de su entorno, y la indentación del código. La indentación es un tipo de notación secundaria para mejorar la legibilidad del código fuente por parte de los programadores o intérpretes que se encuentran realizando ese código o ese programa. Para la sangría correspondiente de la indentación en Python, el programa suele dejar 4 espacios, ya que dentro de otros programas suelen haber entre 3, 5, hasta más o menos espacios. Bien, procedimos con un ejemplo de indentación. Aquí tenemos el ejemplo de un caso de un código. Tenemos aquí que ha definido una variable y próximamente genera el if y genera el for y el return. Bien, dentro de este código se genera algo que se llama la indentación, que esto es lo que vamos a llegar. La indentación son estos espacios que el programa los deja automáticamente para mejorar la legibilidad de su código, ya que los programadores, si esto no existiera, este, probablemente los programadores se confundieran en reestructurar las líneas de código en el caso que haya algún error. Esto más se lo hace para la legibilidad de los intérpretes que estén dentro de este programa. Bien, y en el otro ejemplo, lo mismo, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo de un código cualquiera, tenemos aquí esta parte de los espacios, es lo que llamamos indentación. Esta parte que separa entre la primera línea del código, de la cadena de texto, y la segunda línea. Bien, tenemos como siguiente punto los tipos de datos, que los tipos de datos en Python se definen como un conjunto de valores que tienen una serie de características y propiedades determinadas. Tienen conceptos similares a los que se emplean en matemática con los conjuntos de números, ya sean estos los complejos, los imaginarios, los reales, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de estos tipos encontramos los numéricos, como ya los mencionamos, los de texto, que son los que integran los strings, que son las cadenas de texto o las cadenas de caracteres. Tenemos también los booleanos, que estos booleanos son los que vimos en el perfil pasado, con la álgebra booleana, entre otros, ¿no? Entonces, dentro de los datos numéricos tenemos los datos enteros, que estos se manejan solo con números enteros, valga la redundancia, y las comas flotantes, que se conocen como float, que estos son los tipos de datos que manejan que arrojan más bien números con decimales, ¿verdad? Y puesto a eso también tenemos los números complejos, que los números complejos son, bueno, los tipos de datos numéricos son ciertas variables o ciertos números más bien, de los cuales Python nosotros debemos asignarle un valor o a su vez no, dependiendo cómo queramos realizar el programa. También tenemos los tipos de datos booleanos, que como ya dijimos, estos son los que vimos en la álgebra booleana, que utilizan el true y el false. Bien, seguido de eso vamos a ver otros tipos de datos que Python también los considera dentro de su entorno. Tenemos que dentro de ellos se encuentran las secuencias. Dentro de estas secuencias se encuentran los tipos, las listas, los tuplas y los rangos. Bien, dentro de los mapas también es necesario recordar que también utilizan el tipo de diccionario, y dentro de los conjuntos utilizan el tipo set, que esto ya es un poco de programación avanzada, lo del tipo set. También tenemos los iteradores, las clases, las instancias y las excepciones. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo se formulan las tuplas, etcétera, ¿no? Esto ya vamos a verlo en las diapositivas siguientes. Bien, vamos con los operadores. Los operadores son símbolos que le indican al intérprete que realice una operación específica, ¿no? Como aritmética, que estas son las matemáticas, como la comparación, las lógicas, etcétera, ¿no? La que nosotros queramos hacer, siempre y cuando utilicemos operadores, Python las va a reconocer como tipos de datos de operadores. ¿Ok? También aquí tenemos un mapa conceptual de la clasificación de los operadores. Tenemos los aritméticos, que son los datos matemáticos, los de comparación, los lógicos, los de asignación y los especiales.
Dentro de los datos aritméticos encontramos los símbolos comúnmente que vemos en matemáticas, encontramos las partes de la suma, la resta, la multiplicación. Ojo con esto, ¿no? Que la multiplicación se diferencia del exponente, de la potencia más bien, se diferencia de que el exponente tiene dos asteriscos y la multiplicación solo tiene uno. A su vez también recordar que en la división, que es con float, que generan números con decimales, solo se representa con una barra. En cambio, si nosotros queremos representar un número como entero, debemos poner doble barra para que especifique que es una división entera, como vemos en este ejemplo. Y el módulo, que no es nada más que el residuo de una división, que vamos a verlo en un ejercicio más adelante. Tenemos aquí lo de comparación, tenemos el igual que, el diferente que, mayor que, menor que, y mayor o igual o menor o igual que. Bien, tenemos aquí también los lógicos, que estos son los de las compuertas de la álgebra booleana, tenemos el AND, el OR, también tenemos otros, pero no los puse por cuestión de espacio y porque estos son los que más se utilizan comúnmente, ¿no? Tenemos también los de asignación, tenemos las partes de los de igual, el incremento, el decremento, tenemos también la parte del asterisco y el igual, que esto vendría a ser la multiplicación igual, división igual, módulo igual, potencia igual y división entera igual. Tenemos los operadores especiales, que estos son representados por el is, también por el is not o isn't. Tenemos el in o el not in. Bien, aquí vamos a ver unos ejemplos con los operadores. Tenemos aquí el primero, que es una suma. Bien, aquí vean cómo se aplica los operadores, ¿no? Aquí tenemos el operador igual, que estos entraban dentro de los operadores de asignación, como vemos aquí. Y también tenemos la parte de la suma, que estos entran dentro de los aritméticos, ¿no? Entonces aquí tenemos que igual, asignamos cualquier valor, en este caso asignamos 10 más 2. Bueno, y aquí ya ponemos imprimir en la pantalla la parte de la suma que nosotros le asignamos a esta operación como suma, y nos va a dar el número 12 debido a los operadores que nosotros le pusimos, ¿no? Respectivamente acá también vamos a un ejercicio de potencia, vemos que esto es un 2 al cubo, esta operación se representa por dos asteriscos, como vemos anteriormente también, estos están dentro de los datos aritméticos. Recordar que si solo ponemos un asterisco, solo se va a cumplir la función de una multiplicación. En este caso, este es una potenciación, ¿no? Entonces esto sería 2 por 2 por 2, que esto es igual a 8, ¿no? Muy fácil, aquí tenemos la parte de la división entera, que es representada por doble barra, como ya lo dijimos anteriormente, y esta arroja valores, como ya les dije, enteros, ¿no? Que son parte de la sintaxis básica de Python. Tenemos aquí el 12 dividido enteramente entre 6, tenemos que es igual a 2. Tenemos aquí también la parte de un ejercicio del módulo, tenemos el 10 módulo de 3, y aquí podemos imprimir el módulo que es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Bueno, dividimos 10 para 3. En este caso, para llegar al 10, multiplicamos por 3, este 3 que está aquí, nos da 9. En este caso, 10 menos 9, o sea, 9 sería la parte de la multiplicación del 3 por 3. Entonces, 10 menos 1 sería, 10 menos 9 sería 1, ¿no? Entonces, esa es la parte del residuo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Python lo considera como un módulo. Bien. Seguidamente tenemos los comentarios, que se pueden agregar comentarios lineales y multilineales. Estos son representados por guiones, ¿verdad? Tres flechitas y un signo numeral, ¿verdad? Es importante que los comentarios en Python no es nada más que una instrucción inválida, ¿no? Esto nada más se pone como comentario, como sugerencia para que los programadores tengan mejor legibilidad de sus códigos o los intérpretes, ¿no? Siempre y cuando existan sus símbolos que definen la instrucción como inválida, como ya mencioné, el signo numeral y los tres ganchitos. Tenemos también los comentarios que se utilizan como guías de código, debido a su facilidad para encontrar errores, ya que nos permite encontrar en infinitas líneas de código instrucciones que el programa no ejecutará, ¿verdad? Esto, como ya dije anteriormente, se usa para que los programadores tengan mejor legibilidad del código y puedan darse cuenta dónde puede estar un error, dónde puede estar otro. Tenemos ejemplos de comentarios, aquí tenemos comentarios multilineal. Ojo que los comentarios multilineales son representados por estas tres comillas, ¿verdad? Bueno, aquí ponemos las líneas que nosotros queramos, podemos poner 100, 200, 300, cuantas líneas queramos, en este caso, bueno, para no hacerlo tan largo pusimos 3, y seguidamente, ¿no? Una vez terminado el comentario multilineal, cerramos con esas mismas tres comillas, ¿verdad? Aquí también tenemos los comentarios lineales, que son representados por el signo numeral, ¿verdad? Que estos se extienden a lo ancho que se va generando la cadena de texto, la cadena de caracteres, ¿verdad?
Bueno, y aquí ejecutamos el programa, pero básicamente no se ejecuta nada porque no le hemos dado ninguna instrucción. Como le dije, es una instrucción nada más que inválida, el programa no lo va a leer, no lo va a ejecutar, ¿verdad? Entonces, seguimos con las variables. Es un nombre, bueno, las variables son un nombre que se refiere a un objeto que reside en la memoria dentro del programa. El objeto puede ser de alguno de los tipos vistos, ya sea número o cadena de texto, los strings, o alguno de los otros tipos existentes en Python. Cada variable debe tener un nombre único llamado identificador. Esto es muy de vital ayuda pensar para las variables como contenedores, que valga la redundancia, contienen data, la cual puede ser cambiada después a través de las técnicas de programación que nosotros vayamos a utilizar. Seguimos con unos ejemplos de variables aquí muy fáciles. Tenemos aquí nada más una operación aritmética. Le hemos asignado valores a, B, C, D y E. Bueno, aquí tenemos A más B, sería 2 más 5, elevado a la octava, ¿verdad? Menos 15. Y recuerden que las dos barritas de la división entera, con la división enteramente entre 4. Bueno, aquí ya ejecutamos el programa y efectivamente nos da el valor de 97.653. Bien, seguimos aquí con otro ejemplo. Este es un ejemplo cualquiera de introducir la contraseña. Le asignamos aquí, quiero hacer énfasis en la variable, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra variable principal para que el programa se ejecute es contra, la de contraseña, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ingresar Barcelona campeón, el programa se va a ejecutar porque hemos asignado a esa variable como Barcelona campeón. Entonces, nada más aquí ponemos imprimir, aquí le damos una orden, ¿no? Que primero le pida a la persona que introduzca la contraseña, al usuario que introduzca la contraseña, y solo el programa solo se abrirá, o más bien, solo se ejecutará si ponemos la respuesta a la variable que le hemos dado, en este caso persona campeón. Y aquí ya lo ejecutamos el programa, ponemos en introducir contraseña, en el perdedor, bueno, no nos va a hacer nada porque como recordamos, no pusimos ese como instrucción dentro de la contraseña. Entonces, la contraseña es correcta siempre y cuando vamos Barcelona campeón. Aquí lo podemos efectuar, ponemos Barcelona campeón, contraseña correcta. Bien, seguimos con las listas, que son estructuras de datos que nos permiten almacenar una gran cantidad de valores, como enteros, cadenas, funciones y otras más, ¿no? Son similares a los arrays que se utilizan en otros lenguajes de programación. También son consideradas como arreglos de elementos y para acceder a los mismos debemos emplear índices como el append, remove, extend, index, count, reverse, pop, entre otras, ¿no? Estos van a servir para nosotros introducir valores, eliminar valores, etcétera, ¿no? También tenemos aquí que para insertar listas debemos utilizar los corchetes como función principal, ¿no? Los corchetes van a representar las listas como operador principal para su ejecución, ya que Python solamente considera los corchetes como único empleador de listas en su entorno. Seguimos con un ejemplo de lista. Bueno, aquí tengo un ejemplo de mi lista de invitados para el cumpleaños. Tenemos aquí que está mi amigo Víctor, mi amigo Miguel, mi amigo Alejandro, mi pana Alan. Y bueno, aquí tenemos que mi lista, como ya les dije, la encerramos entre corchetes, ¿verdad? La encerramos entre corchetes, obviamente con las respectivas comillas y con la coma para diferenciar una línea de texto, perdón, un ejemplo que el otro, ¿verdad? Entonces, bueno, ponemos print mi lista, te ponemos aquí entre los corchetes y estos dos puntos significan que va a ejecutar todos estos datos que hemos ingresado aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya ponemos imprimir mi lista y ejecuta esto, ¿no? La lista que nosotros queramos. Ahora, dentro de esta también, es importante mencionar que aquí tenemos ejemplos como el append, remove, extend, index, count, reverse. Estas funciones sirven, por ejemplo, si yo quisiera que añadir Pepito, yo pongo aquí, bueno, doy la indicación de extend Pepito. Entonces Pepito, por ejemplo, yo lo puedo mover entre Miguel y Alejandro, puedo poner Pepito aquí. Recordad que Python también toma como posición inicial de 0, ¿no? Entonces esta sería la posición Víctor sería 0, Miguel 1, Alejandro 2 y Alan 3, ¿verdad? Bueno, siguiendo con esto, tenemos también las tuplas que son parecidas a las listas, solo se diferencian en que estas son representadas por paréntesis y además tienen otras funciones que vamos a verlas ahorita. Bueno, no es nada más que un conjunto ordenado inmutable de elementos del mismo o de diferente tipo. Las tuplas se representan escribiendo los elementos entre paréntesis o separados por coma, perdón, y separados por coma, y las tuplas no permiten añadir, eliminar, mover, indexar elementos. Eso es importante mencionar.
y son relativamente un poco más ágiles que las listas, ¿no? Y ocupan menor espacio de trabajo, pero eso lo vamos a ver como ejemplo. Los índices para las tuplas son en su mayoría los mismos que los que se utilizan en las listas, con excepción a los mencionados anteriormente. Bien, tenemos aquí el ejemplo de la tupla, que las tuplas, como ya mencioné, son representadas por paréntesis. Eso es su gran diferenciación con lo de las listas, que eran representadas por corchetes. Entonces, lo mismo, ¿no? Bueno, aquí hacemos un ejemplo de unos datos que yo quise poner, mi nombre, el nombre de un amigo y mi fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, damos a imprimir a la tupla y nos va a imprimir todos los datos que pusimos dentro de la cadena de caracteres, no dentro del string. Bien, eso es un ejercicio de la tupla. Ahora, como les dije, dentro de esta también, dentro de los ejercicios de tupla, no se pueden hacer funciones como los nombres o de la diapositiva pasada, lo de añadir, eliminar o mover o indexar elementos, porque de eso también se tratan las tuplas y se diferencian de las listas, ¿no? Bueno, tenemos también los diccionarios que entran también dentro de este programa. Tenemos que son estructuras de datos que nos permiten almacenar una gran cantidad de valores de diferentes tipos, como enteros, que se representan por el int, como decimales, que son como float, y las cadenas de texto, que como ya nombré, son los strings. Los diccionarios tienen la particularidad que permiten agregar listas y otros diccionarios dentro del mismo. Es decir, nosotros dentro de los diccionarios, en las listas y en las tuplas no podíamos añadir, dentro de una tupla no podemos añadir una lista, un diccionario. Los diccionarios son la database de todo un conjunto que yo quiera añadir, listas, tuplas, etcétera, ¿no? Entonces los diccionarios abarcan esta gran cantidad de información, como ya mencioné, en este concepto de aquí, ¿no? Bueno, tiene la característica fundamental de que los datos que se almacenen se crean mediante una relación de tipo clave-valor por cada elemento. Ya vamos a ver un ejemplo. El orden de los elementos es indiferente del instante que almacenemos información en un diccionario. Bien, vamos a ver un ejemplo de diccionarios. Aquí hacemos una analogía, ¿no? Bueno, antes que nada mencionar que también los diccionarios son representados por las llaves, que es importante. Recordar que las listas por corchetes, tuplas por paréntesis y diccionarios por llaves, ¿no? Entonces tenemos aquí unas analogías, ¿no? Unas analogías sencillas. Tenemos que Cris es un humano, Guayaquil es una ciudad, personas del libro del Ecuador. Bien, ponemos el imprimir diccionario, ¿verdad? Mi diccionario, lo que ya comenté. Y como les dije, son representadas por clave-valor. Clave-valor en todas, ¿no? Y son separadas mediante dos puntos, ¿verdad? Entonces ponemos imprimir mi diccionario y ponemos Cris humano, Guayaquil, bueno, va a imprimir lo mismo, ¿no? Ahora, mencionar que dentro de estos diccionarios también podemos añadir, como dije, las tuplas y las listas. Entonces, nosotros dentro del programa podemos poner algunas funciones que permitan que el diccionario añada estas listas o estas tuplas dentro del mismo, ¿no? Bueno, seguimos también con otro ejemplo. Disculpen, seguimos con otro ejemplo también de los diccionarios, que dentro de los diccionarios también podemos añadir, como ya dije, listas y tuplas, y también podemos añadir sets, ¿verdad? Dentro de los sets, que ya son un tipo más avanzado de programación, estos sets sí requieren un poquito más de trabajo en cuanto a la agregación dentro de esto, ¿verdad? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video, profesor, y los compañeros que lo están viendo. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.